ser capaces de diseñar fármacos específicos que nos promovieran la recuperación de esas funciones. Estos es un listado, no pretendo que lo lean a detalle, de todos los genes que se han asociado al riesgo de diabetes a través de estas estrategias de mapeo genómico, y como ven, pues los riesgos que se tienen a partir de cada uno de estos genes son relativamente pequeños, son menores a 2, es decir, ni siquiera alcanzan el doble de riesgo cuando son portadores. Sin embargo, la presencia de múltiples de estas variantes son las que en realidad fundamentan el riesgo a diabetes, en conjunto con la presencia o no de distintos factores ambientales. Y entonces les voy a presentar muy rápidamente los estudios que hemos hecho para la población mestiza mexicana, en donde se han incluido controles, esto es individuos mayores de 45 años, menores de 90, sin antecedentes de diabetes en padres, abuelos y hermanos, y en casos diagnosticados con estos criterios, incluyendo individuos mayores de 18 y menores de 90, en donde todos los sujetos incluidos son de población mestiza mexicana, y esto es relevante porque, como sabemos, la población mestiza mexicana tiene un componente étnico mezclado, en donde el componente amerindio representa alrededor del 50% del bagaje genético. De tal manera que esta es la caracterización clínica general de este estudio, en donde incluimos alrededor de 2.000 y algo sujetos. Es una población de pacientes, sobre todo, en donde las formas tempranas y tardías tenemos una proporción semejante de individuos, así como de hombres, mujeres, y con presencia o no de obesidad. De manera interesante, analizando cerca de la mitad de los genes de riesgo que se han asociado a diabetes en poblaciones principalmente de origen europeo, identificamos 8 de ellas con importante aportación al riesgo en población mexicana. Generalmente estas variantes estaban en una frecuencia suficientemente alta, es decir, mayor al 5%, para que con una muestra de esta magnitud pudiéramos evidenciar su relación a riesgo a diabetes. De manera interesante nos dimos cuenta que para la mayoría de estos genes y sitios genómicos, cromosómicos, es importante la posibilidad de identificar el componente de ancestría amerindia, ya que el ajuste con marcadores que nos permitían definir una proporción similar entre casos y controles para ancestría amerindia, nos daba resultados muy variables de acuerdo a si podíamos estar seguros que el componente amerindio en casos y controles era semejante. De tal manera que estratificando la población por edad de inicio o por presencia de obesidad, pudimos evidenciar el papel de TCF7L2, por ejemplo, que es uno de los genes principales que se ha podido asociar al riesgo de diabetes en europeos, pero aquí lo pudimos asociar específicamente en individuos que manifiestan la enfermedad antes de los 40 años. Y de manera interesante, este gen CDKL1 asociado al riesgo a diabetes en individuos delgados. ¿Cómo traducir esta información para beneficio de los pacientes? Ya decíamos que el estudio detallado de estos mecanismos y la evaluación de la presencia de variantes genéticas asociadas a distintos genes y vinculados a distintos procesos ya subcelulares nos va a permitir diseñar específicamente o buscar dirigidamente fármacos que intervengan sobre procesos celulares específicos, no solo de manera general sobre la promoción de la síntesis, de la secreción de insulina, por ejemplo, como tenemos el arsenal farmacológico en este momento. ¿Qué otros mecanismos de disfunción celular o tisular se han identificado relacionados a la presencia de diabetes? De manera muy importante, sobre todo en población mexicana, estaría este mecanismo de la hipotoxicidad mediada por colesterol, en donde aquí les muestro la imagen del modelo animal de inactivación de un gen, cuya función es el sacar colesterol de la célula beta.
Cuando se inactiva este gen a nivel de modelo animal, lo que se promueve es una acumulación de colesterol intracelular que involucra el deterioro funcional de la célula beta hasta la promoción de apoptosis, pero en ese proceso se interrumpe la secreción de insulina o se altera de manera muy evidente, y entre otros mecanismos se cree que es por el secuestramiento de la glucosinasa, de una de las enzimas glicolíticas más importantes, en un compartimento subcelular que impide una adecuada síntesis de ATP. En la población mexicana se identificó una variante de riesgo asociada a este transportador de colesterol, cuya función, cuya alteración funcional estaba relacionada a una disminución en esta capacidad de flujo de colesterol, y esta variante es muy interesante porque aparentemente es exclusiva de población mestiza mexicana, es decir, existe con altísima frecuencia en distintas poblaciones amerindias y como consecuencia tiene una frecuencia relativamente alta en población mestiza mexicana. Esta variante no existe en poblaciones europeas, asiáticas o africanas, y su frecuencia es muy variable alrededor o a lo largo del continente americano. Sin embargo, no solo se ha asociado al riesgo a diabetes, sino al riesgo de obesidad y otras enfermedades metabólicas como disminución en los niveles de HDL. Como resultado de esto, pues nos interesa estudiar otros genes que pudieran modular la homeostasis de colesterol al interior de la célula beta, tomando información de modelos animales como en donde se sobreexpresa este factor de transcripción, o este otro en donde hay una inactivación una activación crónica de factores transcripcionales que tiene que ver con la regulación de estos transportadores de colesterol. De tal manera que este mecanismo podría ser muy interesante como blanco farmacológico, y no debemos olvidar también que la diabetes tipo 2 en realidad es una enfermedad metabólica donde, como decíamos, de inicio o como factor principal está la disfunción de la célula beta, pero cuya progresión está definida por la alteración metabólica de estos órganos y tejidos que de manera secundaria van a tener un impacto sobre la capacidad secretoria de insulina. Algo muy importante será entender el nivel de las adipocinas y ahora de las reconocidas miocinas, no solo sobre la función propiamente de estos órganos, sino sobre la repercusión que esta disfunción a nivel de órganos periféricos pudiera tener sobre la función de la célula beta pancreática. ¿Qué otras estrategias son útiles o más cercanas en cuanto a predicción de riesgo de diabetes? Están esta nueva área que se denomina metabolómica, en donde la premisa principal es que la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica, por lo tanto, la alteración de distintos procesos metabólicos en distintos órganos y tejidos promovería un patrón distinto de metabolitos que podríamos analizar en suero a través de espectrometría de masas, por ejemplo. Y ya se han descrito cambios metabólicos o de perfiles metabólicos particulares asociados al riesgo de diabetes tipo 2, y los que les voy a presentar acá es un estudio relativamente reciente en el que a través del estudio prospectivo de Framingham se han seguido individuos por más de 15 años, se estudiaron este número de individuos y se han relacionado al riesgo. Han podido ser identificados patrones de metabolitos, principalmente asociados a disminución o incremento de riesgo de diabetes, con variaciones específicas de distintos componentes en el suero, particularmente triacilgliceroles, por ejemplo, o algunos aminoácidos. Esto abre la oportunidad de, aun cuando no conozcamos el conjunto global de los genes asociados a riesgo a diabetes, poder establecer estos perfiles genómicos, metabolómicos, en este caso, que algunos de estos genes influencian estos perfiles de metabolitos en suero con fines predictivos.
Y de manera ya última, referirme a este papel recientemente reconocido, digamos, que tiene la microbiota, y ahora me voy a referir un poquito más a ello, que tiene que ver sobre el riesgo a diabetes tipo 2. ¿A qué se refiere esto de la microbiota? La colonización de grupos de bacterias particulares en el tracto intestinal, desde el momento probablemente del nacimiento, del paso del producto a través del canal vaginal, pero ya de manera particular a partir del momento de la lactación. Y el conjunto o la cantidad y tipo de bacterias que se establezcan a partir de ese momento va a tener una influencia muy importante sobre el tipo de nutrientes que son utilizados y sobre las señales que determinan el metabolismo energético. Sabemos que el sistema gastrointestinal es muy importante para determinar señalización en función de secreción de insulina o de glucagón, por ejemplo, y el patrón específico de microbiota puede alterar tanto la capacidad de utilización de algunos nutrientes como de señalización global. Entonces, cambios en los patrones de microbiota se han relacionado al riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y en ese sentido será muy importante establecer, por ejemplo, en estudios prospectivos, ¿cuáles serían los cambios en la microbiota asociados al riesgo a diabetes en infantes en donde tuvieron no solo un ambiente diabetogénico en el caso de productos de madres con diabetes gestacional, sino en aquellas madres que tuvieron obesidad pregestacional, por ejemplo, en donde ya no solo el marcaje o la herencia genética de genes de riesgo y el marcaje epigenético durante el embarazo, la señalización de metabolitos durante ese proceso, sino el establecimiento de estos patrones de microbiota pueden alterar este riesgo. Y ya como último, bueno, referirme a que en realidad todos estamos en la dirección de acercar los hallazgos de investigación a la práctica clínica, a la utilidad clínica. El área que trabajamos nosotros pues es el genoma, el ambiente, la influencia de los factores ambientales sobre estos genes, con la idea de no solo identificar los mecanismos relacionados a la enfermedad, es generar información que permita el diseño específico de fármacos. Nos estamos orientando también a la identificación de perfiles metabólicos de riesgo que nos permitan anticipar o predecir quiénes o qué circunstancias a través del tiempo nos pueden llevar a un mayor riesgo a diabetes. Y todo esto con la idea de poder contender con el número de pacientes existentes y proponernos objetivos mucho más ambiciosos que serán en función del diseño de nuevas estrategias de diagnóstico temprano y prevención. Muchas gracias.